Queridos hermanos, bienvenidos a la Eucaristía, a la Santa Misa, iniciando una nueva semana, iniciando también un nuevo mes, en nombre de Dios. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís, un hombre apasionado a la caridad, a la acción social. Dejó sus riquezas, dejó sus bienes por atender a los pobres, a los más necesitados. Un hombre amante de la creación, y la creación entra la humanidad entera. Hoy también nosotros, Jesús nos invita a que amemos la creación, a que también seamos amantes de la caridad, de la acción social. Y es lo que nos ofrece la palabra de Dios. El Evangelio nos habla del buen samaritano, aquel que tuvo compasión de un hombre maltratado, golpeado, y al final Jesús nos dice, vete y haz tú lo mismo. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer nosotros por los más necesitados? Es nuestro deber y debe ser nuestra acción de ayudar a los demás. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, activar la campanita y darle me gusta. Bienvenidos. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Hoy, hermanos, la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís, un hombre de Dios que dejó su casa, abandonó la herencia que le pertenecía y logró llegar a ser pobre y necesitado. Por eso el Señor lo acogió en su servicio. Nos encomendamos a este gran santo, que en el año 1200 hizo una gran obra en nuestra Iglesia. Por ser pobre, Dios lo acogió en su servicio. Hoy nosotros necesitamos ser pobres de muchas cosas. San Francisco no se afanó por lo material. A San Francisco no le importó la herencia, que era mucha. Le importó el servicio a los más pobres. Y hubiera podido servir con la herencia, con la riqueza de su familia, pero decidió hacerlo con la misma pobreza que él tenía. Nos encomendamos a él y encomendamos en esta Eucaristía hoy a los pobres de hoy en día, a los más necesitados, de una manera muy especial a nuestros hermanos migrantes, a los que salen de diferentes países para buscar un mejor futuro. También encomendamos en esta Santa Eucaristía la salud de Steven, de Bernardita Ruz, de el señor Saúl Alfonso Briceño, por la salud de José Ramírez, por el eterno descanso de Iván, de Teresa de Jesús, de José Gutiérrez. Hoy también la Iglesia tiene una intención muy especial por las mascotas de nuestros hogares, de nuestras familias, de las casas. San Francisco es el patrono también de las mascotas, todo por el amor que él tenía a la creación, el cuidado. Nos encomendamos también el cuidado de la casa común a San Francisco de Asís y el cuidado de las mascotas, de los animales. Hermanos, para celebrar con dignidad, con alegría
y recibí los frutos de esta Eucaristía, reconozcamos ahora también que somos pecadores y pedimos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís configurarse con Cristo en pobreza y humildad, haz que al progresar por estos senderos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose por torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor
que una ballena se tragara a Jonás, el cual tuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo responsorial. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en alta mar me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Es un mensaje muy llamativo el Evangelio del día de hoy, donde nos habla Jesús de nuestro deber ser con los más necesitados. Y Jesús lo dice, con el prójimo. ¿Quién es mi prójimo?
le pregunta a aquel maestro, aquel doctor de la ley. Y ante esa pregunta, Jesús manifiesta una especie de parábola, una enseñanza para hacerle entender quién es el prójimo. El prójimo, hermanos, lo que nos enseña la lectura de hoy es el próximo, el que está a nuestro lado. Fíjese que Jesús habla en el Evangelio de un hombre que bajaba por el camino a Jerusalén, a Jericó. Unos ladrones lo asaltaron, lo dejaron casi medio muerto, lo dejan por un camino. Y por ese camino pasan una serie de personajes, los cuales, dos de ellos pasan de largo. El primero, al que nombra Jesús, es a un sacerdote, el cual lo ve y pasa de largo. Así nos pasa también a nosotros como sacerdotes. Quizás somos los primeros, quizás no, somos los primeros en hablar, no solamente hablar, sino predicar, anunciar, practicar la caridad, la necesidad, atender la necesidad. Pero somos los primeros también a veces que pasamos de largo. También nos habla el Evangelio un levita que pasó por ahí, lo ve y sigue adelante. Los dos primeros son hombres de Dios. Y un hombre de Dios, el deber ser es ayudar, servir, ser generoso. Y llama la atención porque el tercero que pasa, el samaritano. Los samaritanos son aquellos que tienen un cierto rechazo por los judíos. Son aquellos que sí deben pasar de largo, pero es el primero que tiene un gesto por aquel hombre, y no uno, varios gestos. ¿Cuáles son aquellos gestos? El primero, se hace cargo de la situación. Él lo ve, se compadece, no lo conoce, no sabe quién es, y lo lleva, lo monta en su cabalgadura, dice el Evangelio. En tercer lugar, se compadece del hombre malherido, compadecerse. Y por último, se pone en acción curando las heridas, llevándolo a un lugar donde lo asistirían y asumir los gastos en que se incurriera para salvar al hombre malherido. Hoy nosotros, hermanos, estamos llamados a ser cercanos a nuestros hermanos, a ver el rostro de los que sufren, de los necesitados, de los que necesitan de nosotros, de los más débiles y de los desprotegidos. Nosotros huimos a veces de la caridad que los demás necesitan. Nos pasa lo mismo que le pasa a Jonás. En la lectura del libro de Jonás, el Señor le pone una misión a Jonás. Le dice: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad se ha llegado hasta mí. ¿Y por qué Dios nos exige tanto en la caridad? Porque la caridad salva o salda las deudas, repara nuestros pecados. Con la caridad nosotros podemos enmendar nuestros errores. Y Jonás, quien era un hombre de Dios, tiene que ir a predicarle, pero Jonás le huye. ¿Cuántos de nosotros no vemos la necesidad al frente de nosotros? No vemos al prójimo. Y nos pasa como el sacerdote, nos pasa como al levita, y no nos pasa como le pasó al samaritano que se detuvo para ayudar. Y tenemos otro gran ejemplo, hermanos. A veces, ¿por qué no nos detenemos? Y ponemos mil y una excusa, pero la principal excusa que ponemos es: ¿con qué lo ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué le doy? Hermano, la caridad se puede hacer hasta con un vaso de agua. Yo en estos días
tuve pues la oportunidad de compartir con un sacerdote y pues compartía comiéndonos un helado. Y por esa heladería pasaba la madre y pasaba su hija pidiendo comida, pidiendo dinero. Y créanme que la verdad no tenía quizás un sencillo, algo para darle a la señora. Y le decíamos los dos sacerdotes, no tenemos nada. Teníamos era para comprar el helado. Y la señora nos decía, pero padre, bríndenos un heladito por lo menos. Ahí estaba la caridad. ¿Cómo si podemos comernos una buena hamburguesa, una buena pizza? Quizás teniendo comida en nuestras casas. ¿Cómo si podemos comernos un helado y no poderle darle a los demás? A veces son excusas que nosotros tenemos para los más necesitados. Nuestra excusa es, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no va y plancha en una casa? De ahí se gana el sustento. Hermanos, a nosotros no nos corresponde juzgar, a nosotros nos corresponde dar, ser generosos. Y por eso, el ejemplo de San Francisco de Asís tenía una herencia de sus padres, la cual le iba a ayudar a él para vivir espléndidamente, para tener lo que quiera, para comer, para disfrutar. Y San Francisco renunció a su pobreza, y renunciando a su pobreza, el Señor lo elige para una misión, para una tarea en la iglesia. Y San Francisco, ¿por qué lo elige Dios? Porque se hizo pobre entre los pobres. Y San Francisco no se lamentó diciendo, qué lástima yo no haber aceptado la riqueza de mis padres para ayudar a los pobres. No, San Francisco se hizo pobre y con su pobreza ayudó a los demás. Y luego Dios lo hizo rico, porque le dio la herencia del cielo. Esa invitación también está para nosotros, queridos hermanos. Y mire lo que nos dice el Evangelio. Jesús le dice, el maestro aquel de la ley, doctor de la ley, experto en la Biblia, le pregunta, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Esa pregunta, de seguro la dio San Francisco de Asís en la palabra de Dios. ¿Qué debería hacer para conseguir la vida eterna? Y mire lo que le responde Jesús, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? A un doctor de la ley. Y entonces aquel doctor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor, no a medias, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego dice, y con todo tu ser. Y al prójimo, al próximo, al que no conozco, al que me encuentro diariamente en la calle pasando necesidad, al prójimo como a ti mismo. Y vuelvo al tema otra vez a que si a usted le gusta, si usted se come una buena hamburguesa, un buen helado, usted se come algo bueno, se da el lujo, el gusto, es porque usted se ama. Y a veces ni siquiera porque se ama, porque cuando quizás pasamos los límites de comer espléndidamente, comida que a lo mejor no es saludable, pues no es amarnos porque nos estamos enfermando. Pero en cierto sentido lo hacemos porque nos gusta y nos agrada a nosotros mismos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que le dice Jesús a aquel doctor, aquel experto en la ley. Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor se sabía muy bien la Biblia, pero quizás lo que no sabía o lo que se le había olvidado o lo que no hacía era practicarla. Si haces eso, en pocas palabras le dijo Jesús, se la sabe, pero no lo practica. Todos nosotros sabemos que hay que hacer el bien por los demás. La pregunta es, hermanos, ¿lo hacemos?
Nos estamos entregando a los más necesitados. Si haces eso, vivirás. Y para terminar, luego Jesús le presenta la parábola y ya la sabemos la parábola. Y al final Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley, le respondió, el que tuvo compasión de él. Ni siquiera dijo el samaritano, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. La invitación de Jesús es a que todos nosotros vayamos y hagamos lo mismo que hizo el samaritano, ayudar a los más necesitados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que en estos tiempos difíciles sigamos siendo testimonio de amor, de diálogo, de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la acción social de la Iglesia, que hoy llamamos Cáritas, para que en el mundo entero pueda crecer la caridad en los más necesitados. Y no sea un compromiso solo de los que tienen autoridad, los que tienen poder, sino sea un compromiso incluso de los pobres. Entre los pobres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por los migrantes, por tantos hombres y mujeres que con sus niños huyen de los países en guerra, en precariedad, para buscar un mejor futuro. Para que especialmente los niños, Dios les ponga sobre ellos a buenos samaritanos que se encargan de ellos para atenderlos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por tantos hombres y mujeres que pasan de largo ante las necesidades de nuestro prójimo, para que hoy tengamos un gesto, así sea sencillo, y de ayudar a los demás, y que ese gesto sea aquel que nos enamore de hacer el bien por los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, estas súplicas por intercesión de San Francisco de Asís, que se hizo pobre para ayudar a los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Señor, bendice a los más necesitados. Amén. Junto al altar de Dios presentamos ahora el pan y el vino, ese pan y vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Su presencia real entre nosotros es una presencia para servirnos, para ayudarnos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas,
te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, a ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Iván, de Teresa de Jesús, de José Gutiérrez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial de Steven, de Bernardita Ruz, de el señor Saúl Alfonso Briceño, que hoy imploran la salud, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio, damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por lo que somos y lo que tenemos. Damos gracias a Dios por los amigos, por aquellos que nos hacen el bien, por aquellos que nos hacen sufrir, llorar, hablan, critican mal de nosotros, y por esta Santa Eucaristía que nos motiva y nos enseña a hacer bien, el bien por los más necesitados. En silencio, demos gracias. Y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Luis Hernández, ruega por nosotros. No olvidemos que estamos llamados a hacer la caridad y a hacer el bien por los más necesitados. Es un servicio que no solamente le compete quizás a los sacerdotes o a un grupo de personas que pertenezcan a una fundación u organización. A todos como cristianos nos pertenece el reino de Dios, que consiste en ayudar, en servir a los más necesitados. Y Dios nos pone a prueba todos los días, como le pasó a Jonás, que lo llamó, le colocó una misión, y Jonás huía, y esa huida le salió, digamos que, bastante cara, porque tuvo que pasar de lanzarse al mar y de que una ballena se lo comiera y durara 3 días y 3 noches, hasta estar en la orilla y ahí sí cumplir la misión. No nos va a pasar quizás lo mismo que a Jonás, pero Dios sí nos va a insistir todos los días en que hagamos el bien a los más necesitados. Los pobres son la riqueza de la Iglesia. Los pobres siempre estarán con nosotros. Y Dios pone a los pobres al frente de nosotros porque es una manera muy fácil para ganarnos el reino de los cielos. Oremos. Por los santos misterios que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando a San Francisco de Asís en su ardiente caridad y en su celo apostólico, recibamos los efectos de tu amor y nos entreguemos sin descanso a la salvación de todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. A servir con alegría en los más necesitados, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Dios te bendiga.